Para comenzar el día de hoy le voy a invitar que abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, vamos a leer el versículo 15. Aquí Pablo le está dando una orden al joven al joven pastor Timoteo, que dicho sea de paso, no es un pastor como lo del día de hoy. Uno generalmente tiende a pensar que Timoteo es como los pastores que hoy conocemos, y ni Timoteo ni Tito eran como hoy, porque ellos tenían una revelación y tenían una dirección apostólica directa. Tanto Timoteo como Tito tenían la orden, o más claramente bíblicamente hablando, Tito tenía la orden de abrir y nombrar ancianos en cada ciudad a la que iba. Y los pastores de hoy día no hacen eso, porque ya hay pastores. ¿Ya? Así que en ese sentido hay que tener esa precaución al pensar que Timoteo y Tito eran iguales que los de hoy día. Eso no es así. Ahora, la indicación que Pablo le da a Timoteo es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si bien esta recomendación es para el joven Timoteo, aquí no todos, o ninguno es pastor todavía, pero sí la indicación es clara. Nosotros somos obreros del Señor, trabajamos en la viña del Señor, y tenemos también la responsabilidad de presentarnos aprobados ante el Señor. Y tenemos la responsabilidad también de usar bien la palabra de verdad. A eso nosotros hemos sido llamados. ¿Cómo somos hijos de Dios y no sabemos quién es nuestro Padre? ¿Cómo sabemos quién es nuestro Padre? Por medio de la Biblia. Las dos lecciones anteriores lo vimos, cómo Dios se revelaba en forma natural por medio de la conciencia, por medio de la naturaleza, pero en forma especial hoy día nosotros por medio de su palabra, como dice Hebreos 1, versículo 1 y 2. Entonces nosotros hoy día tenemos la responsabilidad de usar bien la palabra de verdad, y es eso lo que hoy día vamos a ver. ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo debemos nosotros presentarnos ante la palabra de Dios? Porque es importante aprender, y algunas cosas importantes que nosotros debemos hacer. Nosotros, como hijos de Dios, en términos generales podemos decir que la Biblia es la revelación de Dios. Y digo en términos generales porque muchos, si bien lo dicen, lo ponen en duda. Porque lo primero que uno dice, la Biblia es la palabra de Dios, todos dicen, amén, sí, gloria a Dios, pero fue escrita por hombres. Y ese pero le quita toda la autoridad a la Biblia. Porque es verdad que fue escrita por hombres, pero es la verdad inspirada por Dios, que Dios quería que nosotros estuviésemos. Y lo vimos en las dos prédicas anteriores en relación a esto. La Biblia es nuestra regla de vida, es la que nos da la dirección para poder seguir adelante. Es también el estándar que nosotros necesitamos para poder comportarnos como es digno de hijos de Dios. Según de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir, útil para que todos los hombres estén enteramente preparados para hacer buenas obras. Entonces la palabra de Dios nos enseña cómo debemos comportarnos, ya sea enseñándonos, ya sea corrigiéndonos, exhortándonos, instruyéndonos, para hacer esas buenas obras, para comportarnos como es digno del Evangelio. Y sin lugar a duda, por ser la palabra del único Dios viviente, es una palabra que tiene autoridad, es una palabra que es autoritativa. Cuando en el huerto de Edén llegó la serpiente, Satanás,
y le dice a la mujer: ¿así que te he dicho que no puedes comer de todos los árboles? No, podemos comer de todos, excepto de ese que está ahí. Dice: no, porque no, si no vamos a morir. Y la serpiente le dice: no, eso no es mentira. Eso no es verdad, perdón. Eso no es verdad, no van a morir. La lucha que ese día se presentó en esa situación, la tenemos hasta el día de hoy. Hacer el comentario, como decía al inicio, de que la palabra de Dios es escrita por hombres, le quita toda la autoridad a la palabra de Dios. No, si Dios dice que los va a castigar, no, pero Dios no los va a castigar porque Dios es amor. Es verdad que Dios es amor, pero es mentira que no nos va a castigar. Siempre la lucha y la batalla de Satanás es bajarle el nivel de autoridad a la palabra de Dios. Y eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar firmes y con una convicción que no sea corrompida por nada frente a esta verdad. Nosotros, como hijos de Dios, podemos aprender muchas cosas. Muchas cosas. Aquí muchos sabemos muchas cosas distintas. Yo en el área que me desarrollo, mi esposa, Juan, todos tenemos áreas que nos desarrollamos mejor que otros. Y podemos aprender muchas cosas. Pero en términos cuando nosotros nos enfrentamos a nuestra vida espiritual, a la palabra de Dios, nosotros debemos tener esta convicción y lo repito e insisto en esto. Cuando la Biblia nos habla, cuando leemos la Biblia, es la voz de Dios la que nos está hablando. No es otra cosa, no es Juan, no es Pablo, no es Pedro, no es Moisés. Es Dios hablándonos por medio de sus vidas a nosotros. Por lo tanto, sin lugar a duda, la palabra de Dios es autoritativa. Y pasa a tener esa autoridad cuando nosotros desechamos todo lo demás, todo ese conocimiento que podemos adquirir, que es bueno, que es necesario para la vida, pero lo único que nos lleva a la vida eterna es la palabra de Dios. Ninguna otra cosa. Filipenses 3, 7 al 9 nos enseña lo que Pablo pensaba de lo que había adquirido de esta vida. Por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo, lo estudiamos en algún momento, estudió con Gamaliel, tenía un conocimiento de la ley, pero muy grande, la había cumplido, que era irreprensible. Pablo llega a decir, inspirado por Dios, que era irreprensible en cuanto a la ley. Era porque había vivido y entendía la ley así, pero al pie de la letra. Pero todas esas cosas las escatimó en nada, en basura, frente al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de Cristo que lo conducía a la vida eterna. Lamentablemente hoy día muchos cristianos no tienen esta posición de Pablo. Muchos cristianos leen muchos libros, artículos que hablan de la Biblia. Estudian mucho acerca de la Biblia, pero no estudian la Biblia. Y eso es un error garrafal. Nosotros como hijos de Dios, lo primero, el 99% de nuestros estudios tiene que estar en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay muchos buenos libros que nos ayudan, pero el 99%, por poner algún número, tiene que ser puesto en la Escritura. Y no solamente en el estudio, sino que también en la aplicación y la interpretación correcta de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no tiene sustitutos, es la única que es suficiente. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene
nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el versículo 51 de este mismo capítulo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hay una frase anónima que dice: muchos libros sirven para la vida, pero solo la Biblia sirve para la eternidad. Y Charles Spurgeon dijo: visita muchos buenos libros, pero vive la Biblia. Muchos otros buenos libros, comentarios, por ejemplo, MacArthur, libros de Pérez Millos, que son libros que a los que nos toca predicar y estudiar, nos sirven para comprender de mejor manera lo que la Biblia quiere decir. Pero tenemos que vivir en la Biblia, no en otros libros. Por lo tanto, nosotros debemos motivarnos, educarnos y tomar el hábito de leer y estudiar la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:13 nos enseña lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Otra vez, Pablo enseñando a Timoteo: preocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Y nosotros, los otros 7 días de la semana, los otros 6 días de la semana, ¿qué hacemos? ¿Nos preocupamos de la lectura, la exhortación y la enseñanza? A lo mejor no nos vamos a enseñar, pero me preocupo de aprender, me preocupo de escuchar la palabra de Dios. Dice: las dietas fueron hechas para el cuerpo, no para la vida espiritual. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que estamos obesos de la Escritura. Creo que todos estamos medio desnutridos de la Escritura. Por lo tanto, si Jesucristo en Juan 6:35 dice que Él es el pan de vida, ¿cuánto pan comemos nosotros al día? Todos los días comemos pan, excepto los que estén a dieta. Pan de monte. 2 veces al día por lo menos. Si es cazuela el almuerzo, podría comer un pedacito con la cazuela el almuerzo. Y de este pan, ¿cuántas veces al día comemos? Por eso estamos desnutridos. Por eso debemos motivarnos a leer, a buscar. Y para eso es necesario que podamos aprender o saber algunas habilidades básicas para poder sacarle provecho a la palabra de Dios. Y para esto hay por lo menos 5 herramientas o 5 formas básicas, que las podemos comparar con los 5 dedos de la mano. Si yo le pido que usted agarre un lápiz, pero que no ocupe el pulgar, si usted lo agarra y alguien se lo quita, ¿cuán difícil va a ser a esa persona quitárselo? Así, si es que no se le cae antes que se lo quite. Si le pido que lo agarre solamente con 2 dedos, en vez de con los 5, o agarrar algo, obviamente va a ser mucho más difícil que si le digo agárralo con los 5, la mano completa. Entonces, para nosotros poder hacer realidad lo que Colosenses 3:16 dice, que la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia, lo que tenemos que hacer, y esto no es como una receta, pero lo que encontramos en la palabra de Dios es escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. ¿Cuál es la que no estamos haciendo? No estamos meditando, ya tenemos menos agarre y menos comunión con la palabra de Dios. No estamos memorizando, no estamos estudiando, leyendo a lo mejor y escuchando. Agarra algo con 2 dedos y se le va a caer fácilmente, pero si ocupa los 5, va a poder tener la palabra firme en su vida, va a poder tener convicciones que lo harán un cristiano firme, un cristiano que va
va al frente con la palabra de Dios y que vive la palabra de Dios en forma contundente en la vida personal. Entonces, cuando nosotros ocupamos o hacemos todas estas cosas, logramos una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Y eso nos hará cristianos más maduros. ¿Por qué escuchar? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oír, escuchar. Leer. Hay una bienaventuranza en Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado todo el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas porque el tiempo está cerca. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, mientras tanto voy, ocúpate de la lectura. Y esa lectura era una lectura pública, porque en la antigüedad no todos tenían un rollo de las cartas, como ahora sí nosotros tenemos, todos tenemos una Biblia, ya sea física o en el celular. Pero todos tenemos acceso a la Biblia. Tenemos que leerla. Mientras tanto voy, tómenlo como Jesucristo. Mientras tanto yo voy a preparar morada, ustedes preocúpense de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tenemos que leer, hacernos el tiempo, estudiar. Hechos 17 nos cuenta la historia de Berea. Dice en el versículo 11 de Hechos 17, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. O sea, su actitud era recibir, querían aprender, querían tener más. Quería que la palabra de Dios morara en abundancia en ellos. Pero no solamente la palabra la recibieron con toda solicitud, sino que escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo uno sabe si lo que le dijeron es verdad? Porque estudia, porque revisa, porque no basta así con un versículo, sino que voy más allá. Reviso, este versículo me lleva acá, este de acá me lleva acá, y puedo sacar una conclusión de lo que la palabra de Dios dice y si lo que me enseñaron es verdad o no. Eso no se logra solamente leyendo. Y aquí nos empezamos a poner más complicados. Memorizar. Aquí empezamos con que no, yo mi memoria. Salmo 119, del 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese guardar es hacer, accionar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuál es el resultado? ¿O cuál es el objetivo? Para no pecar contra ti. Mañana mismo voy al cardiólogo y le digo que me meta la Biblia dentro del corazón. Para poder guardar esto en nuestro corazón, tenemos que meditar, tenemos que memorizar la palabra de Dios. Vamos después a revisar estos puntos más profundamente. Y meditar, Salmo 1, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche, o de día y de noche. Ya vamos a revisar esto más profundamente. Pero esos son los 5 puntos. Empieza a memorizar, leer, escuchar, estudiar, meditar. Y es bonito. Memorizar. ¿Por qué? Un repaso quizás de esto. ¿Por qué uno debe estudiar la Biblia? Y aquí nosotros lo primero que debemos comprender es que nosotros debemos estar preparados para el servicio. El hermano Daniel le dice, hermano Daniel, ¿puede ir a arreglar la lámpara que está mala? El hermano Daniel va a llegar y va a partir a arreglar la lámpara. No, ¿qué va a hacer?
Va a llevar un pistopo si tiene algo que cortar, obviamente alicate, una encheladora, una ampolleta para revisar, algún destornillador especial para poder ver si le llega corriente al portalámpara. Va a llevar ciertas cosas. No va a llegar y va a partir, va a llegar allá y dice, sí, en realidad está mal. O sea que... Entonces nosotros para el servicio en nuestra vida espiritual tenemos que estar preparados y la forma de equiparnos es la palabra de Dios. Primera carta de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para preparar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Debemos estar preparados para presentar defensa. 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, lo que él enseñó, con lo que él se equipó, le permite enseñar a los demás. Nosotros todos tenemos un ministerio que realizar. Quizás no todos desde aquí, pero todos tenemos un ministerio que realizar y para eso tenemos que estar preparados. Y eso lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Segundo, debemos estudiar la Biblia porque por medio de la Biblia se santifica nuestra vida. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios sin lugar a dudas va a llevar a cabo ese proceso de santificación en nuestra vida. Pero yo personalmente prefiero ser un actor que solamente un recibidor de ese proceso. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer, ser activos en el proceso que Dios me está poniendo de santificación en nuestra vida. Primera de Pedro 1, 14 al 19 nos enseña una realidad similar. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos, por medio de la palabra de Dios, santificar nuestras vidas, ir transformándonos. Leíamos un versículo al inicio, en 2 de Corintios 3:18, que también nos enseña y nos refuerza esta idea. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esa es nuestra transformación, en santificación, en llevar el carácter de Cristo. Y eso es hacerse santo. Dios es santo. Sed santo como yo soy santo. Debemos santificar nuestra vida y ir transformando de gloria en gloria, desde un escalón al siguiente, de ese al que sigue, y así vamos escalando en nuestra santificación. La voluntad de Dios, tercer punto, es que nosotros permanezcamos en la palabra y la obedezcamos. Colosenses 3:16. Antes bien, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Y Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo vamos a vivir una vida más santa? ¿Cómo vamos a adorar al Señor? ¿Cómo vamos a alabar al Señor de buena manera? Es conociéndole mejor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo temo a Jehová? Sabiendo qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y para eso está la Escritura, para conocer más profundamente a Dios. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan la Escritura, la estudian, van profundamente
ahí en Juan 5:39, y no me ven a mí, la Escritura me señalan a mí, pero ustedes no vienen a mí, porque los fariseos tenían un velo puesto, tenían un entendimiento endurecido, pero por medio de la palabra que nosotros nos acercamos más a Cristo, por medio de esto, aunque va a ser quizás no la mejor comparación, pero todos veíamos tele antiguamente y nos maravillamos que se veía bonito, arreglábamos la antena, llegó el HD y ahora vemos las pifias, ¿cómo se llama? Las patas de gallo, las canas. Así es, en la medida que yo más me acerco a la luz, más veo mi imperfección y más tengo que esforzarme para santificarme. Y eso es lo que hacemos por medio de esto, como ir acercándome al foco de la santidad. Pero eso me tiene que llevar a ir santificándome y no alejarme para que no me vean. Tengo que conocer más profundamente a Dios. Y por último, debemos estudiar, porque la Biblia de Dios es suficiente. Pasa que, bueno, nos vamos a encontrar y lo vamos a seguir repitiendo, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, instruir, para que estemos preparados para toda buena obra. Pero también, como dice 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por medio de qué llegamos a huir de todas esas cosas? Del conocimiento. Y no solamente del conocimiento de Dios, sino que de todas las cosas de la vida y de la piedad. De nuestra vida, de cómo comportarnos, pero también de la vida personal, de la vida en comunión con Dios, esa vida de santificación, que la vida de piedad nos es dada por el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Dios nos llamó. Por medio de Cristo llegamos a Él y nos santificamos. ¿Y cómo le conocemos? Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces veamos un poco más profundamente estas cinco herramientas en las cuales nosotros tenemos que tomar y ocuparlas. Escuchar. Nosotros, gracias a Dios, nos damos el tiempo de poder asistir a un lugar donde se predica bien. Y tenemos esa bendición por misericordia de Dios. Pero también tenemos que nosotros personalmente buscar escuchar regularmente la palabra de Dios. El encargo de Pablo a Timoteo, como ya lo vimos, es, mientras tanto voy, encárgate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y esa enseñanza obviamente tiene que ser solamente de la Escritura, libres de opiniones y de tendencias culturales. Hebreos 10, 23 y 25 nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pablo les decía a los tesalonicenses: el día está cerca, está ahora, está allá. Y eso fue hace 1900 años atrás. 1950 años atrás. Las cartas a Timoteo, a Tesalónica, fueron escritas ya por el 50 después de Cristo. Y 1900 años después, sin lugar a duda,
Se lo puedo dar firmado que la venida de Cristo está más cerca que cuando estuvo Pablo acá. Y no es cosa muy difícil de saber. Han pasado 1900 años para nosotros. Entonces hoy día es aún más importante que escuchemos y nos atendamos de la palabra del Señor y que la realicemos. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad, 50 años atrás, e incluso menos, YouTube ya de años de cumpleaños, 20 años atrás, para no poner tanto, no estaba la accesibilidad que hoy día tenemos a las cosas. Internet también nos lleva más de 10, 15 años. No teníamos acceso a tener todo el material que hoy día podemos disponer. Y si tenemos tanto material a disposición, ¿por qué no escuchar una prédica en la semana? ¿Por qué no leer un buen artículo en la semana? Para poder nosotros escuchar la palabra de Dios. Que nos exhorten, que nos indiquen cómo tenemos que vivir. Sabemos de buenos hombres que predican la palabra en forma fiel. Las mismas prédicas del pastor Adiel, John MacArthur, Henry Tolopilo, Pérez Millos, Miguel Núñez. Ya tenemos por lo menos 5 que siguen en sus canales de YouTube, suben constantemente prédicas y enseñanzas que para nosotros son útiles. Entonces nosotros no podemos estar ajenos. Ya no es el tiempo de 20 años atrás en que podemos decir, no tengo otra opción que solamente escuchar el domingo o el estudio o las reuniones que se hayan hecho. Nosotros debemos buscar regularmente la palabra de Dios, ser expuestos a la palabra de Dios. Porque una cosa es leer, otra cosa es escuchar. Como les decía, las dietas no fueron pensadas para el alma, sino para el cuerpo. Segundo, leer y estudiar. Primer punto era escuchar. Segundo y tercero, leer y estudiar. Y para esto, a veces es útil tener más de alguna traducción. Lo que tiene el celular es fácil porque hay 3, 4, 5, 6 traducciones fáciles. Los que tienen Biblia física, a lo mejor con 2 es suficiente. La Reina Valera, que es la más utilizada, por ejemplo, una otra, como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional. Pero siempre es necesario que nuestra lectura esté basada en una. Y yo creo que la Reina Valera es una buena opción porque obviamente es la más utilizada, la que utilizamos en nuestra congregación. Pero siempre tener el apoyo de otra, que nos ayude a comprender. Porque no todos aquí sabemos griego ni hebreo. Entonces es necesario tener la ayuda de otra traducción. En otras iglesias, leer otra traducción es casi satánico. Y no, son todas buenas traducciones. La Reina Valera lo que pasa es que es la más utilizada, la que tiene más material de estudio, por eso es la que uno utiliza. Pero las demás son tan buenas como esta. Y incluso a lo mejor más fiel a los escritos originales. Entonces no tenemos que hacerle un poco la cruz a leer otras traducciones. Esas son un poco interpretaciones humanas que lo único que hacen es alejarnos a poder comprender de mejor manera lo que la palabra de Dios dice. Y lo otro importante es que cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, lo ideal es tener un horario fijo de lectura. Si voy a leer todos los días a las 10 de la noche, todos los días a las 10 de la noche. ¿Por qué esto me ayuda? Porque me permite crear un hábito. ¿A qué hora almuerza? A la 1. Y si son las 2 ya está desesperado. Porque ya tengo hambre. Entonces yo cuando tengo un hábito, me preocupo de que me faltó algo que hacer. Si yo lo hago a cualquier hora, no tiene una importancia, no ocupa un espacio dentro de mi ocupado día. Eso me ayuda a tener ese orden y decir, se me olvidó hoy día leer, tengo que dedicar un tiempo a la lectura. Una recomendación. Algunos dicen que lo ideal es leer un libro todos los días durante un mes. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, para el tiempo devocional, este mes, agosto, ojalá todos pasemos agosto,
vamos a leer Gálatas. Y leo Gálatas todos los días, de principio a fin. 1 de agosto, Gálatas, del capítulo 1 al final. Segundo día, del capítulo 1 al final. ¿Y para qué me voy a leer el libro todos los días por 31 días? Bueno, eso lo que va a hacer es que yo pueda comprender de mejor manera, a entender la intención que tuvo el autor y a entender el orden de la escritura que el autor escribió. ¿Por qué en Juan leemos Juan 3:16? ¿Juan? Gracias. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y todos lo sabemos de memoria. ¿En medio de qué está eso? ¿Con quién estaba conversando? Con Nicodemo. Jesucristo. Nicodemo. ¿Y qué pasa en los otros 15 versículos anteriores? Es importante comprender, porque uno cuando lee Juan 3:16 dice, porque todo aquel que en él cree, y uno dice, entonces el hombre que tiene que creer. Es el hombre el que tiene que hacer para acercarse a Dios. Pero en los versículos previos es Jesucristo diciéndole a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, pero esto no es de hombres, esto es de Dios. Entonces se muestra claramente la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre en creer a lo que Dios está revelando. Pero eso lo logro hacer cuando leo todo de corrido, porque si voy a leer puros pancitos de vida, no va a ser útil. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero no nos ayuda a comprender bien y profundamente la palabra de Dios. Por eso, la recomendación es hacerlo de esa forma. Para los libros más largos puedo leer 10 capítulos todos los días por un mes. Por ejemplo, voy a leer Salmo. Le encargo que en un mes no va a leer en un día los 150 salmos, menos 119. Pero 10 capítulos, o libros más largos como por ejemplo Romanos, 5 capítulos todos los meses. Y en ¿cuánto? 3 meses, 4 meses completa el libro de lectura de Romanos. Y logra entender el libro completo desde el inicio hasta el final de lo que Pablo quiso decir. ¿Y por qué esto nos ayuda? Obviamente a entender la intención y el orden del pensamiento del autor, nos ayuda también a retener los principios. Si hoy día leo Juan 3 y mañana leo Colosenses 1 y pasado leo el Salmo 25, les prometo que al tercer día no me voy a acordar ni de los 3 que leí primero. Pero si yo leo repetidamente, frecuentemente un libro y lo repito día tras día, día tras día, día tras día, voy a retener esos principios en mi vida. Y esas verdades bíblicas las voy a guardar aquí. Y sé más adelante que cuando lo necesite del buen tesoro del corazón, voy a poder sacar y dar testimonio de lo que yo necesito. Ahora, el leer es distinto al estudiar. El estudio incluye una observación cuidadosa, una interpretación y también una aplicación. Leer me da el panorama general. Yo leo Efesios y entiendo completo. Esto pasaba en Efesios, esto pasaba en Colosas, esto pasaba en Tesalónica. Pero cuando yo estudio y me detengo a pensar, obviamente aprendo, y eso que aprendo lo logro aplicar a mi vida. Ahora, yo no soy bueno para estudiar y empezamos al tiro con ponernos el parche antes de la herida. Pero hay cosas tan sencillas. Por ejemplo, para estudiar, cuando nos enfrentamos a algún versículo, es bueno realizarse preguntas. Por ejemplo, ¿qué personajes son los que están involucrados? Leo Juan 3:16, de tal manera. ¿Y quién está hablando aquí? Jesucristo, porque está en rojo. ¿Y a quién le está hablando? A Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Y me empiezo a preguntar y me empiezo a responder. ¿En dónde? ¿En qué lugar estaban hablando? ¿En el Sanedrín? ¿Ahí en una
¿En una casa, en un patio, en el jardín, en el pasillo, en la calle, en la noche? ¿Qué acción estaban llevando? Bueno, ellos obviamente estaban conversando, no estaban haciendo otra cosa. ¿Hay alguna pregunta en el texto que salga? ¿Tiene respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es esa respuesta? Entonces nosotros debemos aprender a ser más curiosos, no leer por leer. No es malo hacerse preguntas. Muchos de repente dicen, no, es que como voy a empezar a hacer preguntas, aquí como me voy a poner a cuestionar la palabra de Dios. No. Debemos ser más curiosos, debemos indagar, decir, pero ¿por qué le dijo esto? El problema es que muchos intentan forzar la respuesta. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Aquí me sale una duda y la respuesta no está aquí o aquí, yo no la puedo inventar ni la puedo forzar. Si Dios no lo quiso revelar, me recuerdo de Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros para que las obedezcamos y las cosas ocultas pertenecen a Dios. Punto. Pero tengo que ser curioso, porque si no, ¿cómo voy a aprender? Oh, quiero hacer papas rellenas, pero busca en internet una receta, ahí en YouTube, en Facebook, busco, sí, hay que echarle bueno, hay que echarle bueno, hay que cuánta harina, cuántas papas. Soy curioso, busco. Y cuando nos enfrentamos aquí, como que nos ponemos, no voy a decir nada, y leemos nada más, y no somos curiosos. Tenemos que ser más curiosos. Y solamente con realizar pequeñas preguntas ya estamos indagando más al fondo. No es necesario ni saber griego, ni tener un comentario, ni mucho menos. El estudio de las palabras, por ejemplo, cuando dice, ¿para qué? De tal manera amó Dios el mundo, ¿para qué? ¿Qué significa para qué? Es una consecuencia de lo anterior. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y esas pequeñas palabras nos van dando a nosotros, hay una lucecita para poder comprender mejor la manera lo que la Biblia está diciendo. Pero de repente leemos ¿para qué? ¿Para qué? Esta está buena. Memorizar. Yo sé que aquí todos tenemos problemas con todo, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de memoria, todos nos empezamos a poner el 3 paños antes de la guía. No, yo ahí sí que para la memoria no, de mí se me olvidan las cosas, no me acuerdo ni dónde vivo. Pero el Salmo 119 que lo leímos es claro. ¿Con qué puede guardar el joven su camino? Guardando, atesorando su palabra. Y esto no solamente para el joven, para el niño, para el anciano, para los mayores, para los no tan jóvenes, para los jóvenes de espíritu. Para todos tenemos que guardar la palabra, atesorar la palabra en nuestro corazón. Quiero que vayamos a Deuteronomio 11. Esto es interesante. Mire la orden que dio Jehová a Israel para que guardase y recordase su palabra. Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, 18 y 19. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Si eso no es memorizar, no sé qué es lo que es, porque nadie se puede hacer un tatuaje en el corazón. Y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El 20 también. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos tienen escrito en los postes de su casa? No, yo no tengo postes en la casa. Ya en la puerta.
Nadie me puede decir que no tiene puerta a la casa. Pero miren lo interesante que Dios le dice al pueblo: las ataréis como señal en vuestras manos y serán por frontales. Dice, no, que yo soy malo para memorizar. Bueno, la ataron en sus manos, se la ha puesto aquí, un papelito, porque para tratar de acordarnos de las cosas somos campeones. Un papelito en el refri, un papelito al lado del teléfono, un papelito aquí, un papelito allá, y no se nos olvida. Pero cuando se trata de memorizar la palabra de Dios, no se nos ocurre de poner papelitos por arriba. Pegado en el techo, cuando me acuerdo, miro para, oh, verdad que tenía que guardar un versículo. En las puertas ponemos típicos letreritos que venden en la feria. ¿Oraste antes de salir? Pegado en la puerta. ¿Y por qué no pone un versículo bíblico que tiene que aprenderse de memoria? En los postes de tu casa. Entonces nosotros tenemos herramientas para memorizar. Si no lo hacemos es porque no queremos. Otra cosa es que nos cueste más o menos, pero herramientas todos podemos hacer. Y el clásico ejemplo que a mí me encanta: Jesucristo tentado, Mateo 4, es llevado al desierto, llega Satanás a enfrentarlo en la tentación. ¿Y qué fue lo que Dios dijo, o Jesucristo dijo, frente a todas las tentaciones? ¿Qué es lo que dijo? Escrito está. Pregunta: ¿Dios estaba con la Biblia en la mano? Y le dijo a Satanás, espérate, tengo que buscar en la concordancia porque no me acuerdo dónde está el versículo. Citó de la palabra que estaba guardada en su corazón. Ahora, si para Jesucristo, el Hijo de Dios, fue importante guardar la palabra de Dios en su corazón, la pregunta cabe de madura: ¿cuánto más será necesaria para nosotros? Y otra pregunta: ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos esforzamos? Antes en la mano, póngase un papelito aquí, anótele en la puerta, cuando vaya al baño, ahí en el espejo del baño, en la puerta del refrigerador. Tantos lugares en la casa, tantas murallas vacías sin un cuadrito que uno podía pegar un papel, una hoja de cuaderno escrita con un plumón, porque son más tecnológicos, impreso en una hoja, un versículo que tengo que aprenderme. Salmo 40, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El deseo de hacer la voluntad de Dios se desarrolla porque guardamos la palabra. Sin tener la palabra en nuestro corazón no van a hacer la voluntad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué le agradó? Porque la palabra estaba en medio de su corazón. No al revés. Si no está aquí guardado lo que Dios quiere que yo haga, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora, siempre va a ser más fácil memorizar con un propósito. Porque aprendemos un versículo, porque me tengo que aprender un versículo, es difícil. O sea, si es difícil aprenderse algo de memoria, es más difícil todavía. Pero cuando yo entiendo y comprendo el significado de ese versículo para mi vida, créame que se lo va a aprender así. Y lo va a retener. Porque no, es súper fácil decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la debilidad de no sé qué. Lo sabemos de memoria. Pero para otras situaciones difíciles, versículos que son un poquitito más largos, nos cuestan un montón. Pero cuando entendemos esa aplicación a mi vida, es fácilmente memorizable. Pero para poder entender el mensaje de ese pasaje, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Si no lo estudio,
No lo entiendo. Si no lo entiendo, no puedo aplicarlo a mi vida. Si no lo entiendo y no lo aplico a mi vida, no me lo memorizo. Recuérdese, 5 dedos. Y por último, meditar. Una pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo medito? ¿Qué es meditar? El Salmo 1, Josué 1:8 nos muestra las razones de por qué meditar, que es necesario meditar. Ahora, ¿qué significa meditar en las Escrituras? El Salmo 1 dice, y su deleite está en la palabra de Dios, y medita de día y de noche. La orden de Dios a Josué fue que meditara de día y de noche, justamente la misma orden de Salmos. Ahora, bíblicamente nosotros debemos comprender que la meditación es pensar por medio de la oración con el objetivo de comprender y aplicar lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo es esto? Si yo leo, por ejemplo, Filipenses 4, digo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras aflicciones, con toda oración y súplica, o ruego y súplica, ante Dios, y conoceréis o viviréis la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento. Si yo no entiendo y no comprendo esa aplicación a mi vida, no lo voy a aprender de memoria. Pero si entiendo que no tengo que estar afanoso, no tengo que estar afligido, un pasaje que la verdad es claro, no hay que entrar a picar mucho para comprenderlo. Pero si yo me entiendo que, a ver, de las 52 semanas que tiene el año, yo 30 estoy afligido por alguna situación. Más de la mitad de la semana del año ando afligido, me aprendo Filipenses 4. Y me empiezo a preocupar y digo, no os aflijáis, no te preocupéis por nada. Con toda oración y ruego y súplica sean conocidas vuestras peticiones, vuestras necesidades ante el Señor. Entro en dudas, entro en aflicciones, en oración ante el Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? La paz va a llegar a tu corazón. Porque lo aplico a mi vida. No queda como algo al aire, así como, si el Señor me escuchara. No, que a mí el Señor no me escucha, voy a llamar, no sé, al pastor Ariel porque el Señor lo escucha. No. Pero cuando yo comprendo y medito y ando por la vida diciendo, tengo que comprender este versículo, y lo aplico a mi vida, y digo, y ando, y a lo mejor dedico un tiempo, 5 minutos, 3 minutos en el trabajo, realmente me escondo en el baño, me oro al Señor, pero después cuando ando haciendo cosas, voy meditando y como masticando, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, por nada te complique, sino que ora al Señor y clamo, Señor, ayúdame, ando preocupado, estoy mal, ayúdame. Y medito y mastico y lo aplico a mi vida y llego a la casa, Señor, no me he podido sacar esto, te lo entrego a ti. Y mastico y de día y de noche digo, no puedo estar afligido. Y esa es la forma de meditar en ella. Mañana será que ando con gozo. Y alabo al Señor y con gozo. Digo, Señor, te alabo. Hoy día ando gozoso por lo que hiciste. Te alabo con todo lo que hago. Hoy día tengo que hacer esto. Permíteme hacerlo bien. Porque con esto yo te honro, te glorío. Con el gozo del Señor. Y medito en la palabra de Dios. La meta final siempre va a ser conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. Y cuando yo medito en ella, y la tengo aquí, y la medito, la mastico, en el momento que llega la aflicción, en el momento que llega algo que no me hace darle la gloria a Dios y yo lo estoy masticando, eso se retira. Y siempre cuando me preocupo, me dicen, no, que he estado pensando en esto, no sé, no, que a veces pienso que Dios no me ama. ¿Me he dicho eso? No. A veces pienso que Dios no me ama. No. Filipenses 4. El capítulo de Filipenses 4 es espectacular, por si no se había dado cuenta. Dice, si hay algo digno de alabanza, si
si hay algo honorable. Tira una lista como de 9 cosas. Dice, en eso pensar. Ahora yo te pregunto, hermano, le digo a esa persona, dice, ¿tú crees que es digno de alabanza que tú estés pensando que Dios no te ama si dio a su Hijo en la cruz del Calvario? ¿Por ti? La respuesta es obvia. No le da la gloria al Señor. Entonces, ¿por qué piensas eso? Piensa en todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es honorable. Si hay algo bueno, en eso pensar. Lo demás, bótalo, deséchalo. Y me explico en eso. Y medito en eso. Y cuando estoy en eso y viene un pensamiento medio raro, digo, no, a ver, ¿esto es digno de alabanza? No, no le da la gloria al Señor. No. La única manera yo de poder meditar no es esa meditación trascendental que hacen los indios, los hindúes, o de borra tu mente, ponla en blanco. Nosotros no podemos. La meditación bíblica es llenarnos de la palabra del Señor. Dejar todos los otros pensamientos y pensar todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es digno, y adivina dónde está toda esa cosa. Aquí. Entonces tengo que pensar en las verdades bíblicas, y cuando pienso en las verdades bíblicas, crezco en el Señor, fortalezco mi vida. Tengo que estar masticando y digiriendo la palabra de Dios, y eso me hace una persona bienaventurada. Salmo 1:2, sino que bienaventurado aquel que en la palabra de Dios está su delicia y medita en ella de día y de noche. Ahora, para ir terminando, algunas cositas más. Muchos han escuchado, quizá ahora último, lo que es la hermenéutica. Algunos dirán, sí, es rica con arroz. La hermenéutica son reglas formales para poder estudiar la palabra de Dios, para poder interpretarla de manera correcta. Me permite a mí permitir que la Biblia me hable y no yo poner los pensamientos en la Biblia. No hay que extraer lo que la Biblia me quiere decir. Y para eso hay algunas cosas importantes. Esto obviamente es fácil de hacer. Hay pasos más complejos como diccionarios, como estudiar griego, hebreo, pero obviamente no todos tenemos esa posibilidad. Lo primero que yo tengo que hacer para comprender y estudiar bien la palabra de Dios y poder meditarla correctamente, poder estudiarla correctamente y aplicarla a mi vida correctamente, es cuando yo me voy a estudiar la palabra de Dios, confesar mis pecados en oración. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos que acercarnos en pureza, en humildad, a la palabra de Dios. Primero de Pedro 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, o sea, todo lo malo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces debemos, antes de llegar a la palabra de Dios, pregunta, ¿quién es el mayor teólogo, la mayor ayuda que nosotros como hijos de Dios tenemos para comprender la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Si usted está con vida, o sea, en su vida con pecados que no ha confesado al Señor, ¿qué le pasa al Espíritu Santo? Se contrista. Y si está contristado, ¿le va a ayudar a entender la palabra de Dios? No. Por eso es importante este primer paso.
Y no solamente debo orar para confesar mis pecados, sino que también tengo que orar por entendimiento y sabiduría. Pedirle, Señor, voy a estudiar, quiero que tú me hables. Colosenses 1, 9 y 10, lo que le dice Pablo a los de la iglesia de Colosas, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay que orar por entendimiento y sabiduría. Segundo, cuando leemos, una vez ya leído el pasaje que yo quiero estudiar, tengo que observar lo que es ese pasaje, lo que comentábamos recién. Tengo que sacar la información que está ahí. Y para eso hago preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿Qué dijo? ¿Dónde estaba cuando lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Por ejemplo. Y eso lo puedo ir anotando. Sigamos con el mismo ejemplo. Juan 3:16. ¿Quién dijo lo que dijo? Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? Que tenían que creer en Él para ser salvos. ¿Dónde lo dijo? En tal lugar. ¿Con quién estaba? ¿Cuándo lo dijo? Al principio de su ministerio, por ejemplo. Y en medio de esas preguntas comienzo a ver alguna palabra clave que se repita, por ejemplo, dentro del mismo versículo, algún mandato, alguna promesa, alguna cosa inesperada. Eso me ayuda a mí a ya empezar a indagar lo que el pasaje quiere decir. A lo mejor con un versículo más difícil, pero si leo un texto completo, toda la conversación de Jesús con Nicodemo, por ejemplo. Y una vez que ya he hecho todas estas preguntas, viene la interpretación. Y la pregunta clave para poder hacer una buena interpretación es: ¿qué significa esto? Ahora, para completar este paso de interpretación, obviamente tengo que tratar de ponerlo en concordancia con todo lo que la Biblia de Dios dice. Porque la Biblia de Dios no se contradice, no hay contradicciones. Entonces tengo que ponerlo en el ángulo de toda la palabra de Dios para poder interpretarlo de la mejor manera. Y un buen inicio para eso no es ni un comentario en hebreo, ni en griego, ninguna cosa del otro mundo. Pero una buena Biblia de estudio ayuda para lograr una buena comprensión del pasaje o de los pasajes que estoy leyendo y estudiando. Y después de que yo he preguntado, he logrado hacer una interpretación, viene lo más difícil: aplicarlo. Una vez que he comprendido el pasaje, pregunto: ¿qué efecto tiene esto para mí? ¿Cómo cambia mi vida lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios? La idea de esto es poder tomar la verdad que estoy observando y aplicarla a mi diario vivir. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo un rostro natural. Y sigue después Santiago haciendo el relato con respecto a esto. Ahora, ¿cómo fácilmente puedo hacer una aplicación de lo que estoy estudiando? Algunas preguntas. De lo que estoy leyendo, de lo que estoy entendiendo, ¿hay algún pecado que yo tengo que abandonar? ¿Hay algo que tengo que dejar? Que Dios me está mostrando como mirándome a un espejo.
No con la luz por allá, que apenas me veo, sino que con aquí, el espejo aquí, con un halógeno de 12.000 watts aquí encima. Lo estoy viendo. ¿Alguna promesa que pueda reclamar? Esto no es que me vaya a parar delante y diga, ya, Señor, si tú prometiste que me vaya a dar. No, con humildad. Como la oración de Daniel. Dándose cuenta cuando estaba estudiando y encontró los rollos que escribió Jeremías, dijo, y vio que eran 70 años, y dijo, ya estamos en los 70 años. Le dijo, ya, Señor, apúrate, ya son los 70 años. No, se humilló, dijo, Señor, por tu misericordia, por ti, por tu nombre, por tu gloria, permite que esto se cumpla, porque ya llegaron los 70 años. Exalta tu nombre. Señor, tú me has prometido que me guardarás. Exalta tu nombre y guárdame mañana porque tengo que hacer tal cosa. No es pararse medio choroco ante el Señor y reclamarle sus promesas. Otra pregunta, ¿hay algún ejemplo a seguir? ¿Alguien ha leído la carta a Filemón? Una carta maravillosa que habla del perdón. De Pablo le pide que Pablo le pide a Filemón que reciba a uno de sus esclavos que le había robado. Dice, pero tú perdónale, yo no lo perdoné. Pero yo sé que tú vas a hacer mucho más de lo que yo te estoy pidiendo. Tengo que seguir ese ejemplo, estoy perdonando, por ejemplo. En las parábolas de repente, por ejemplo, de aquel hombre que fue otro, que es el que te debo plata. No te voy a perdonar, no, tenés que ir a la cárcel hasta que me pagues. Después sale, yo te debía, y tú perdonaste algo que te debía. No. Entonces tenemos ahí que hay un ejemplo claro, por ejemplo, en esa parábola. ¿Estoy siguiendo ese ejemplo? Otra pregunta, ¿hay algún mandamiento que obedecer? Empiezo a estudiar Tesalonicenses y llego al final, dice, orad sin cesar. Estoy orando sin cesar. Mandato claro, ¿lo estoy obedeciendo? ¿No lo estoy obedeciendo? ¿Alguna piedra de tropiezo que evitar? Dice, no te vayas por ahí. Ya, Señor, me voy por ahí. No te vayas por ahí. Amén. Y cuando logro descubrir esto, lo tengo que aplicar a mi vida. Y esto me ayuda a descubrir. Quizás pueda hacer un par de preguntas más, pero con estas 5 preguntas uno puede cubrir todas las posibilidades, una mayor cantidad de posibilidades. Ahora, para el estudio bíblico, no es una sola vez, sino que es un paso repetitivo. Y el tema de la observación, la interpretación y la aplicación siempre tiene que estar ahí. Leo, observo, interpreto, aplico. Si no completo todo el círculo, no estoy cumpliendo con el propósito de la palabra de Dios, que es transformar mi vida. Por lo tanto, hermanos, esta mañana es que tal como leíamos al principio, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que ocupa bien la palabra de verdad. Como leíamos y como decíamos, la única que nos sirve para la vida eterna y para atesorar en el cielo, para sobreedificar nuestra vida espiritual, es la palabra de Dios bien utilizada. Entonces les invito a que escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar lo tomo hoy día como las herramientas para poder tener mayor conocimiento de Dios y ponerla en práctica.
que no tengo tiempo, 5 minutos, 10 minutos, para crear el hábito. El hábito no se crea así, no es que vaya a comprar 10 kilos de hábito en el negocio de la chiquina, ni a la farmacia, ni al supermercado. Es como una gota para poder hacer el buen hábito. Hoy día son 10 minutos, a lo mejor esta semana serán 10 minutos, la próxima serán 15, pero una vez que tenga el hábito, probablemente sean 30. Pero tengo que preocuparme de hacerme el hábito para poder estudiar la palabra de Dios, para poder ir conociendo más a Dios. Veíamos en la última vez que estábamos con el pastor Ariel, nosotros tenemos la gran responsabilidad de estudiar. Tenemos la revelación completa. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Qué más queremos? Que baje un ángel del cielo a enseñarnos a todos los... que todos los miércoles en la tarde no puedo porque baja el ángel Gabriel a enseñarme la casa. Es nuestra responsabilidad. Hagámonos el tiempo. Hagámonos el hábito para estudiar la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, hagámonos el tiempo para poder aprender más de la palabra de Dios. Espero que esta herramienta, la predicación del día de hoy, le sirva y le anime para poder seguir adelante. Además que ya por haberla escuchado tiene más responsabilidad porque ahora sabe cómo hacerlo. Así que ahora, de hoy día, desde ahora, son las 10 para la 1, de las 10 para la 1 de la tarde del domingo, ¿cuánto todavía? 6 de agosto, tiene más responsabilidad porque hoy día sabe cómo enfrentarse a la palabra de Dios. Así que por último, por temor a cuando Dios le diga, y te enseñaron en tu iglesia a estudiar, muchos van a decir, nunca me enseñaron a estudiar la palabra de Dios. Y su castigo va a ser un poquitito menos. Pero usted ya sabe. Así que con temor del Señor, acérquese a la palabra de Dios. Si usted un día quiere escuchar lo que los evangelios dicen, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. Entra. En lo poco. En lo poco. No sabe hebreo, no sabe griego, no sabe grandes palabras, pero en lo poco que Dios le entregó, sea fiel en buscarle profundamente. ¿Queremos más? Tenemos que ser fieles en lo poco primero. Quizás mañana todos vamos a saber griego, pero si no sabemos, con lo poquito que sabemos ahora, no somos fieles en la lectura y en el estudio de la palabra, difícilmente vamos a saber griego mañana. Así que esa es la invitación de esta mañana. Dios le bendiga y oramos al Señor.